Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos tengan cada uno de ustedes esta tarde de predicación de la bendita y santa palabra de Dios. Gracias mis queridos hermanos, y bendiciones reciban cada uno de ustedes. Hoy otro martes más, bendito sea Dios por otro martes más, en el cual nos reunimos alrededor de la bendita y santa palabra de Dios. Damos toda la gloria, toda la honra a el Señor en este martes 20 de octubre, que nos da la maravillosa oportunidad de podernos reunir alrededor de la bendita y santa palabra de Dios. Mis queridos hermanos, a todos los que se están conectando, bendiciones, reciban muchas bendiciones y bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por este martes nuevamente estar aquí presentes para escuchar el bendito mensaje de Dios. Saludo con mucho respeto y cariño a todos los que se están conectando en este momento, a todos los que están entrando. Avísenle a su familia, al vecino, a la vecina, al compadre, a la esposa, al esposo, y vámonos reuniendo este martes, queridos hermanos, alrededor de la bendita santa palabra de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias. Le damos toda la gloria, toda la honra al Señor, que nos permite un martes más volvernos a reunir alrededor de la bendita palabra de Dios. Gracias, muchísimas gracias a todos los que están aquí en esta noche. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial, que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo. Y yo sé que si le abres el corazón al Señor, va a ser de gran bendición para tu vida. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios es maravillosa, hermanos. Y si hoy abrimos el corazón, vamos a experimentar una sanación. Amén. Vamos a experimentar el poder de la palabra de Dios. Y hoy vamos a descubrir muchas cosas muy interesantes que nos van a ayudar a sanar nuestro corazón. Amén. Veo que ya se están conectando muchos. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y como cada martes, pues vamos a comenzar en el nombre del Señor, compartiendo con ustedes este bendito mensaje de salvación. Es una alegría, es un gozo enorme para mí poder compartir con ustedes esta tarde, como lo hemos venido haciendo durante muchos meses ya. Vamos a compartir el bendito mensaje del Señor. Saludos también para ti, mi hermano Ramón, y todos los que se están conectando. Bendiciones, avísenles, compartan la publicación y vamos a comenzar pues en esta noche. ¿Qué les parece? Nuevamente, hermanos, a los que se están conectando, bienvenidos, y nuevamente, como les digo cada martes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar, queridos hermanos, en esta noche invocando la presencia del Señor. Vámonos poniendo en la presencia del Señor. Vamos pidiéndole al Señor su gracia para poder llevar a cabo este tema de la mejor manera. Y vamos a también a orar por las personas que en este momento están pasando un momento difícil. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias por este maravilloso día. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra familia, de nuestra esposa, esposo, los hijos, por todos nuestros familiares, por el trabajo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos realizado en este día. Te damos gracias por lo bueno y te pedimos perdón también, Señor, por lo malo. Por aquellos momentos de debilidad, momentos de prueba, momentos en los cuales no nos portamos cristianamente, te pedimos perdón. Queremos pedirte, Padre amado, en este momento tu gracia que santifica, tu gracia que nos libera, tu gracia que nos ayuda a salir adelante. Te pedimos, Señor, en esta noche que toques el corazón
de cada uno de mis hermanos que están conectándose en este momento. Que la palabra penetre su corazón, penetre mi corazón y cambie nuestra vida, cambie nuestro testimonio, un testimonio mejor, y nos transforme conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos también por todas las personas que están pasando momentos difíciles, todos los que están pasando momentos de prueba, momentos de tribulación, momentos de angustia, todos los que están sufriendo, todos los enfermos. Te pedimos la sanación, la restauración y la liberación de cada uno de ellos. Te pido, Señor, por los matrimonios, especialmente los que están en crisis, pasando una prueba. Te pido por las familias y por todos los servidores y ministerios, Señor, que aún no han podido reunirse. En especial, Padre Santo, te pedimos por cada hermano que está conectado. Por cada hermano que está aquí conectado, que hoy ha dejado todo para sentarse a los pies de la palabra y escuchar el bendito mensaje del Señor. Señor, pues todo lo que hay en nuestro corazón, mis peticiones y las peticiones de mis hermanos, las ponemos a tus pies confiando en tu divina misericordia. Y todo esto lo ponemos a los pies del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos a la Reina del Cielo, a María Santísima, todos juntos. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios y Madre nuestra, no deseches mis súplicas ni las súplicas de nuestros hermanos, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Y todos juntos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar el tema de esta noche, llamado Sanando la falsa vergüenza. El tema de hoy se llama Sanando la falsa vergüenza. Quizás el título esté un poco controversial, ¿verdad? ¿Cómo voy a sanar la falsa vergüenza? Durante el tema vamos a ir descubriendo ciertas actitudes que es tener una falsa vergüenza. Amén. Vamos a descubrir que hay dos tipos de vergüenza, pero sobre todo vamos a descubrir el porqué de muchas actitudes que muchas veces tú y yo tenemos. Amén. El tema pues se llama Sanando la falsa vergüenza, porque hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude a sanar. Y en este tema vamos a descubrir la raíz de muchos de nuestros problemas. Vamos a descubrir la raíz de muchos comportamientos que tenemos y de muchos hábitos que nos están causando daño o que nos han lastimado por mucho tiempo. Hoy vamos a ver el porqué de muchas de las cosas que hacemos. En realidad son máscaras para cubrir algo que pensamos que nos hace falta. Hay mucha gente que dice, yo soy de esta manera, yo soy corajudo, yo soy callado, yo soy muy chistoso, yo soy bromista. Y muchas veces lo que sucede es que a través de la broma, a través del coraje, a través de gritar, lo que estamos haciendo es cubrir nuestra herida. Y no es que seamos así, sino que hay una máscara que nos ponemos para no ser verdaderos con los demás. Amén. Y hoy vamos a descubrir eso. Hoy vamos a atacar el problema de raíz. Hoy será un tema maravilloso de sanación, donde a través de la palabra vamos a descubrir el porqué de cómo nos comportamos. Amén. Y el problema de por qué tantas relaciones no funcionan, porque el esposo trae heridas, la esposa trae heridas, y entonces se juntan y es una guerra.
heridas por donde sea. Amén. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor la sanación. Si abrimos esta noche el corazón, vamos a ser libres de muchas actitudes que hemos venido cargando, hermano, por mucho tiempo. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a comenzar con un par de preguntas en esta noche. ¿Te has preguntado, hermano y hermana, que me estás escuchando y que te estás conectando? ¿Te has preguntado por qué tienes el carácter que tienes? ¿Por qué te enciendes rápido cuando alguien te saca de quicio? ¿Te has preguntado por qué siempre que hablas gritas? Cuando quieres reprender a alguien, en vez de llamarle la atención para ganar un alma a Cristo, le reprendes y le gritas. ¿Te has preguntado por qué el carácter que tienes? ¿Por qué reaccionas de cierta manera cuando hay una situación difícil? ¿Por qué nos falta la paciencia? ¿Por qué gritas cuando te desesperas, hermano? ¿Te has preguntado por qué te gusta mandar, pero no obedecer? ¿Por qué nos gusta mandar, pero no obedecer? ¿Te has preguntado por qué muchas veces nos quejamos de todo, o lloramos de todo, o somos muy sentimentales, que nos dicen una palabrita y nos sentimos, nos venimos abajo? ¿Te has preguntado por qué eso? ¿Por qué sucede? ¿Te has preguntado, mis hermanos y hermanas, por qué no podemos dejar algún hábito o un vicio? ¿Por qué quieres seguir el evangelio, quieres portarte bien, pero de repente volvemos a caer en lo mismo? ¿Te has preguntado por qué es tan difícil? ¿Por qué? Quiero que tengas estas preguntas ahí contigo, que las vayas, te acuerdes de ellas, y durante el tema vamos a ir dando la respuesta. Vamos a empezar con el primer punto de la reflexión de esta tarde. Dice la palabra de Dios que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, para ti y para mí. Dios tiene un plan perfecto, y ese plan perfecto lo vamos a descubrir en la primera carta de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7, lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí. Primera de Juan, la primera carta de San Juan 1:7. Primera carta de Juan, lo vamos buscando, 1:7. Los que traen palabra de Dios me acompañan. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que acabamos de leer, que a cada cristiano, que tú y yo, mis queridos hermanos, estamos llamados. Dios quiere para nosotros que tú y yo caminemos en la luz. Amén. Que tú y yo caminemos en la luz. Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que cada hermano aquí conectado, Dios quiere que yo como hermano en Cristo, que tú, mi querido hermano, que como familias, Dios quiere que tú y yo caminemos en la luz. No en las tinieblas, no en lo escondido, no en la oscuridad, sino que tú y yo caminemos en la luz. Dios quiere que su pueblo camine en la luz. Y para todo hijo de Dios, para todo cristiano, es fundamental caminar en la luz. Nosotros somos hijos de la luz, no de las tinieblas, no de la oscuridad, no de las cosas ocultas,
Por eso no debemos de andarnos metiendo en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, en las supersticiones, porque estamos llamados, tú y yo, mi hermano y mi hermana, a vivir y a caminar en la luz. ¿Y qué significa caminar en la luz? Caminar en la luz quiere decir que su pueblo santo, que tú y yo como católicos, caminamos con el Señor y somos sinceros. Somos francos, somos transparentes, somos libres de máscaras, somos libres de estrategias autoprotectoras que nos llevan a escondernos del uno con el otro. Querido hermano y hermana, lo pongo más sencillo. Dios quiere que tú y yo caminemos libres, sin máscaras, sin doble cara, siendo sinceros, siendo francos, siendo honestos con la esposa y con el esposo, siendo honestos con la comunidad, siendo honestos con la iglesia, siendo honestos en el trabajo, siendo honestos en todas las áreas en las cuales nos movemos. Dice la palabra de Dios, Dios quiere que su pueblo camine en la luz, y significa ser franco, ser honesto y ser sincero. Pero la pregunta para ti y para mí en esta noche, hermano, es: ¿qué tan transparente soy con los demás? ¿Qué tan transparente y verdadero soy con mi esposo? ¿Qué tan verdadero y transparente? Hay esposos, los que me están escuchando, hay esposos que tienen su teléfono y le ponen una clave. Y pobre de ti si el esposo llega a agarrar tu teléfono y desbloquea el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque esconden cosas en su teléfono, en su WhatsApp, en el Instagram, en el Facebook, en qué sé yo. No son sinceros, no son honestos, y Dios quiere que su pueblo camine en la luz. La pregunta para ti y para mí en esta noche es: ¿qué tan sincero soy yo? ¿Qué tan transparente soy yo con la esposa, con el esposo, con la comunidad a la que sirvo? ¿Cuánto no he escuchado yo? Ay, que los servidores son una cosa en la iglesia y una cosa acá, las que cantan en el coro son una cosa aquí y otra cosa allá afuera. La palabra de Dios nos llama a ser transparentes, a caminar en la luz y a ser sinceros, francos, honestos, libre de máscaras. Amén. Libre de máscaras. La pregunta es: ¿qué tan sinceros somos con la familia, con el esposo, con la comunidad o con los que nos rodean alrededor? Vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a entrar a uno de los textos bíblicos base de esta noche. Y dice así la bendita y santa palabra de Dios. Vámonos a ir al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 25. Génesis 1, 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué mensaje tiene en esta noche la bendita y santa palabra de Dios. Génesis 1, 25. Dice así la palabra de Dios. Dice la bendita y santa palabra del Señor, queridos hermanos. No es que se me había perdido la cita bíblica. Aquí la tengo. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Perdón, es Génesis 2:25. Perdón, Génesis 2:25. Génesis 2:25, por eso no la encontraba. Génesis 2:25 dice así la bendita y santa palabra de Dios. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Palabra de Dios. Génesis 2:25 dice de esta manera: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer,
pero no se avergonzaban el uno del otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A qué quiero traer con esta cita bíblica, mis queridos hermanos? ¿De qué estoy hablando? Número 1, Dios nos manda a ser sinceros, a ser honestos, a vivir en la luz. La palabra de Dios nos habla de Adán y Eva. Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, les dio todos los animales, los árboles, los frutos que quisieran, les dijo: vivan, reproduzcanse, vivan felices, disfruten de la tierra. Y estos dos hombres, Adán y Eva, dice el libro del Génesis, eran libres, eran sinceros, eran francos, eran libres de máscaras. Y tanto dice así la palabra de Dios, eran tan libres, hermanos, eran tan puros, eran tan honestos, que dice la palabra de Dios en lo que acabo de leer, estaban desnudos y no había morbo y no se avergonzaban. Amén. Porque a veces nos da vergüenza ser honestos, a veces nos da vergüenza ser francos, a veces nos da vergüenza quitarnos la máscara. Pero dice la palabra de Dios que Adán y Eva vivían en el paraíso, en el jardín del Edén, y eran sinceros. Dice la palabra, estaban desnudos y no tenían vergüenza. Amén. No tenían vergüenza. Vivían libres. Vivían hechos a imagen y semejanza de Dios. No les interesaba el qué dirán, no les interesaba el qué van a decir, la apariencia, no les interesaba otras cosas, porque vivían como hijos de Dios, a la luz de Dios. Dice la palabra de Dios que vivían tan cerca de Dios que en uno de sus versículos dice que Dios bajaba a la hora de la brisa a platicar junto con Adán y Eva. Vivían cerca de Dios, hermano. Estaban cerca del Señor, de Papá Dios. Porque eran sinceros, porque eran honestos, porque no había vergüenza, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Un día, vamos a ir a la palabra de Dios. Dice el libro del Génesis capítulo 3 versículo 1 en adelante. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo es que has dicho Dios que no comas de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente: de ninguna manera vas a morir. Es que Dios sabe que muy bien que el día que tú comas de ese árbol, se te van a abrir los ojos y serás como dioses. Escuchen esta frase: se te abrirán los ojos y serán como dioses. Conocerán el bien y el mal. Cuando viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Atención en el versículo 7, hermanos. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Ya ven cómo Dios bajaba a hablar con su pueblo. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Lo vamos a dejar ahí. Palabra de Dios. Ustedes pueden leer el relato de la caída, libro del Génesis capítulo 3 versículo 1 en adelante.
Dice el número 1, voy en los puntos. Dios quiere que vivamos en la luz. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Número 2, pero ¿qué sucede, hermanos y hermanas? Dice la palabra de Dios que Dios quería que vivamos en la luz. Pero la pregunta es qué tan transparentes somos con cada uno de nosotros. El libro del Génesis capítulo 2 versículo 25 nos dice que Adán y Eva estaban disfrutando, estaban emocionados de vivir en el paraíso, pero y estaban desnudos y no sentían vergüenza, Pero en el capítulo 3 viene la serpiente a engañarlos, a tratar de engañarlos o a engañarlos para que caigan en la trampa y coman del fruto de la ciencia. Coman del árbol de la ciencia y de la vida. ¿Y qué sucedió, mis queridos hermanos? Que dice la palabra del Señor que comieron del fruto, se les abrieron los ojos y entonces, dice, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Corrieron, se escondieron en los arbustos e cortaron hojas de higuera para tapar su desnudez. Amén. Al principio no había vergüenza. Y después que desobedecieron a Dios, entró la vergüenza al mundo. Ya no eran libres, ya no eran felices, porque supuestamente iban a ser como Dios. Los dos primeros seres humanos desobedecieron el mandamiento específico de Dios. No comerás de aquel árbol. Y ellos, escuchando a la serpiente, escuchando a Satanás, quisieron ser como Dios. No quisieron ser hijos de Dios. No quisieron ser amados por Dios. No quisieron ser criaturas de Dios. Adán y Eva, dice la Escritura, quisieron ser sus propios Dios. Quisieron ser sus dioses. Y comieron de la fruta engañados por la serpiente. Y al desobedecer al Señor, se dan cuenta de que estaban desnudos. Amén. Qué terrible es esto, hermano, después de tenerlo todo, después de vivir a gusto, después de vivir en la libertad de los hijos de Dios, de estar en paz, de tenerlo todo a su alcance, por una desobediencia a el Señor, lo pierden todo. Y entra la vergüenza a este mundo. Ya no tienen la libertad que tenían. Ya no son libres como antes pensaban. Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque hay puras reglas, porque ahí solamente quieren esto, quieren que pague para el bautizo, quieren que pague para la confirmación, quieren esto, quieren lo otro. Y piensan que no yendo a la iglesia se es más libre. Pero al contrario, se es más esclavo del mundo. Adán y Eva eran más libres cuando obedecían a Dios, cuando estaban dentro del jardín del Edén, y fueron esclavos de sí mismos y del mundo entero cuando desobedecieron a Dios. Hermano y hermana, si está tu hijo o hija ahí, que piensa que en la iglesia simplemente son reglas, que en la iglesia puro mandato, que en la iglesia puros dogmas, que en la iglesia esto, que en la iglesia el otro. Se es más libre cuando se vive dentro de la iglesia. Amén. Se es más libre cuando se vive dentro de la iglesia. Adán y Eva quisieron vivir fuera de ella y entonces desobedecen al Señor y se vuelven esclavos. Convirtieron la libertad de Dios en libertinaje. Amén. Estaban cerca del Señor y ahora estaban lejos de Él. Y por desobedecer al Señor,
eso les trajo consecuencias, consecuencias dolorosas, porque dice el Señor que Él bajaba a hablar cara a cara con Adán y Eva, a platicar con ellos en cada tarde, y después de haber desobedecido, tuvieron que alejarse porque había entrado el pecado en su vida. El desobedecer a Dios, hermano, trae sus consecuencias. ¿Y qué pasó? La primera consecuencia. Génesis 3, del 7 al 8, lo podemos ver. Entonces se llenaron de temor y de vergüenza. Número 1. Primero no tenían vergüenza. Eran libres, eran felices, vivían a gusto. De repente desobedecen y se llenan de temor y de vergüenza. Número 2. Corren a esconderse del uno con el otro. Ya no se miraban de la misma manera. Ya no se miraban como antes. Les dio pena estar desnudos y se fueron a esconder a los arbustos. Número 3. Desesperadamente arrancan hojas de higuera para cubrirse, para tapar su desnudez. Ya tenían vergüenza, hermanos. Ya no eran libres. Ya tenían prejuicios. Ya empezaron a decir, ¿y qué va a decir el hermano? ¿Y qué va a decir mi esposa? ¿Y qué va a decir la comadre? Que yo voy a la iglesia y que esto. Empezaron con los prejuicios y fueron y se escondieron y se pusieron unas hojas de higuera para tapar su desnudez. ¿Qué otra consecuencia tuvo esta desobediencia? Se fueron y se escondieron de Dios. Dice la palabra del Señor: luego oyeron el ruido de los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé. Antes convivían con el Señor. Antes el Señor bajaba y les hablaba y ellos platicaban. Ahora que habían desobedecido, que ya no eran libres, hermanos y hermanas, ahora por vergüenza se esconden. Por vergüenza se esconden. Y así entró la terrible conciencia de la vergüenza a la alma de la humanidad. ¿Cuánta gente no conozco que por vergüenza deja de hacer mucho bien? Que por vergüenza no se casa, que por vergüenza no va a la iglesia, que por vergüenza se esconde de Dios, que por vergüenza no se confiesa, que por vergüenza se aleja de Dios, que por vergüenza se cubre con hojas de higuera su desnudez, que por vergüenza, así entró la vergüenza a la conciencia de la humanidad. ¿Cuánto bien dejamos de hacer por la falsa vergüenza? Y es que te digo, hermano, ¿por qué le llamo falsa vergüenza? Porque hay dos tipos de vergüenza. Existen dos tipos de vergüenza. Dicen los estudiosos y los psicólogos que existen dos tipos de vergüenza. La vergüenza verdadera, la vergüenza legítima, y una vergüenza falsa que no viene de Dios. Vergüenza verdadera, vergüenza falsa, que no viene de Dios. ¿Cuál es la vergüenza verdadera? Para irnos relacionando. Y tú me vas a decir si Adán y Eva sintieron vergüenza legítima, o sintieron vergüenza falsa, vergüenza que no viene de Dios. ¿Cuál es la vergüenza verdadera? La vergüenza verdadera, hermano, es aquella que nos lleva a pedir perdón cuando nos equivocamos. La vergüenza verdadera es aquella que nos duele al ofender, que nos da pena por haber ofendido. Es aquella vergüenza que te da pena por haber engañado a tu esposa. La vergüenza verdadera es aquella que nos lleva a arrepentirnos, que nos duele en el corazón haber lastimado al Señor, haber lastimado a la esposa, haber lastimado al hijo. Esa vergüenza que te lleva a arrepentirte es una vergüenza legítima, es verdadera y hasta un punto, hermano, es buena.
si te lleva a arrepentirte, si te lleva, hermano y hermana, a confesarte o a volver a Dios, esa vergüenza fue buena. ¿Cuál es la vergüenza legítima? Es aquella que nos lleva a reconocer que nos hemos equivocado y que quiero reconciliarme con la esposa o con el esposo, con la comunidad, con Dios, con el vecino. Esa es una buena vergüenza, igual como la tuvo el hijo pródigo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, tenemos la maravillosa historia del hijo pródigo, que sí, fue desobediente, cometió pecado, se malgastó la herencia, pero un día sintió vergüenza, sintió arrepentimiento y dijo: voy a volver donde mi padre, le voy a pedir perdón y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus asalariados. Y se puso en pie, fue a donde su padre, le pidió perdón, arrepentido. ¿Y qué hizo papá Dios? Papá Dios le perdonó, porque se arrepintió, porque reconoció y volvió a los pies del Señor. Eso, hermano y hermana, esa es una vergüenza legítima, que nos lleva a acercarnos al Señor, que nos lleva a pedir perdón, que nos lleva a reconciliarnos con el hermano, con la hermana, que nos lleva a reconciliarnos con la esposa, con la comunidad, especialmente con Dios. Pero existe, hermano, la vergüenza falsa, de la que muchos probablemente estamos contagiados. ¿Cuál es la vergüenza falsa? Es aquella que tuvo Adán y Eva. Es aquella que tuvo Adán y Eva porque les dio miedo. Y en vez de pedir perdón, se escondieron. ¿Cuál es la vergüenza falsa? Es la que te lleva a esconderte. Es la que te lleva a tener miedo de ser descubierto. Aquel hermano que está siendo infiel tiene miedo, tiene vergüenza falsa. Y dice, y tiene temor de ser descubierto en la movida, como decimos en México, ¿no? Tiene temor de ser descubierto porque tiene una vergüenza falsa, no está totalmente arrepentido. Cuando lo cachan en la movida y dice: perdóname, lo siento. Lo sientes porque te cacharon, pero no porque es un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la vergüenza falsa, hermano? Es el temor a estar desnudos como Adán y Eva. Al principio del libro del Génesis no tenían pudor, no tenían temor, estaban a gusto, vivían libres. De repente desobedecen y entra la vergüenza falsa. Y ahora les da pena estar desnudos. ¿Y qué quiere decir con esto? Es algo simbólico. Que ya no se abren. Que no son sinceros. Estar desnudos quiere decir que ya no son francos. Que ya no son como son. Que ahora ya son doble cara. Que ahora ya esconden sus sentimientos. ¿Qué significa estar desnudos? Quiere decir que ya no son sinceros. Ya se esconden. Eso es una vergüenza falsa. ¿Qué es una vergüenza falsa? Tenerle miedo al rechazo. Tenerle miedo a la humillación. Tenerle miedo al qué dirán. ¿Qué me van a decir? Y si voy y pido perdón, me voy a humillar y probablemente la persona ni siquiera me va a perdonar. Yo no me voy a humillar. Yo no voy a decirle esto. Es tener miedo a la humillación. Eso es vergüenza falsa. Porque no nos lleva a arrepentirnos, porque no nos lleva a reconciliarnos, porque no nos lleva a ganar al otro hermano. ¿Qué es tener vergüenza falsa? Escondernos. Escondernos. ¿Cuántos familiares, cuántas personas no quieren hablar contigo de un tema muy importante, de algo interesante, de algo fundamental en la casa? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Le sacamos la vuelta. Nos escondemos, tal y como Adán y Eva se escondieron de Dios. Hay gente que no te quiere dar la cara. Hay gente que, yo no sé tú, pero yo miro mucho, ¿verdad? Yo cuando veo a una persona
Y me ha tocado ver de todo, ¿no? Y veo una persona y que me cuenta y que dice y que esto y lo otro. Y digo, y trato de ver si es sincera o no. Porque lo más importante es la sinceridad. Y hay en ocasiones que hay personas que ni siquiera te miran a la cara, ni siquiera levantan la mirada y te miran a los ojos, o te van a compartir algo y nunca levantan su mirada. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me escondo? Y ahorita voy a ir compartiéndoles en qué lugares nos escondemos. Amén. Tal y como Adán y Eva quisieron ser como Dios, quisieron experimentar lo que era ser como Dios, terminaron siendo esclavos, expulsados del paraíso y terminaron con falsa vergüenza. ¿Por qué? Porque se escondieron de Dios. El hijo pródigo volvió a la casa del padre y pidió perdón. Pero en ningún momento vemos en la escritura que ellos piden perdón. Al contrario, Eva le echa la culpa a la serpiente, Adán le echa la culpa a la mujer, y así se van pasando la bolita. Porque quien tiene falsa vergüenza nunca acepta sus errores. Quien está lleno de falsa vergüenza no acepta los errores y culpa a la sociedad, y culpa al gobierno, y culpa a la esposa. Yo conozco personas que dicen, es que la mujer es la que me hace enojar. ¿La mujer te hace enojar? Tú, hermano, decides enojarte. Sí, pero es que la comunidad me hace enojar. Tú decides enojarte. Y al enojarnos nos escondemos. Al enojarnos nos escondemos de Dios, como muchas personas se esconden de Dios. Hay gente que vive de la falsa vergüenza y se esconden de Dios. Se esconden de Dios. En muchas ocasiones yo he querido ayudar a unas personas. Les he dicho, pues les he tratado de hacerles ver en lo que están mal, tal y como yo estoy siempre abierto, que me dejen saber en lo que estoy mal. Y en vez de aceptar el error, en vez de aceptar la equivocación, se enojan con uno. Se enojan con uno. Se esconden. ¡Ay, me ofendiste! Un día corregimos a una persona y se ofendió porque se esconden debajo de la ofensa. Una persona hasta me dejó de hablar porque intenté acercármele para hacerle ver en lo que estaba mal y ya me dejó de hablar porque se esconden de la verdad. No quieren arrepentimiento, no quieren volver al Señor, se esconden detrás de su pecado. Querido hermano y hermana que me estás escuchando, parejas, matrimonios, jóvenes, ¿cuántos de nosotros no nos hemos escondido detrás de la falsa vergüenza? ¿Cuántos no hemos usado la falsa vergüenza para huir de Dios? Para huir de los demás, para huir de la comunidad. ¿Cuántos mejor se alejan para que nadie les diga nada conforme a cómo están llevando su vida? ¿Cuántos no nos hemos alejado o escondido porque no queremos que se nos diga la verdad? Y nos apenamos y nos avergonzamos y decimos, ¿cómo es posible que me pudo decir esto? ¿Cómo es posible que tú que vas a la iglesia y mira cómo me estás diciendo? Pero es una máscara que usamos de autodefensa para que nadie nos diga nada. Y esa no es vergüenza legítima. Esa es una vergüenza falsa que nos lleva a escondernos, que nos lleva a cubrirnos con una túnica de higuera, con unas hojas de higuera, que nos lleva a no ser verdaderos. ¿Qué pasa cuando la esposa le dice al esposo, oye, tenemos que hablar de los hijos? ¡Ay, ya vas a empezar! ¡Ay, otra vez tú con lo mismo!
Pues sí, con lo mismo, porque nunca quieres hablar. Y hay que hablarlo. No te escondas debajo de la falsa vergüenza. No te hagas el sentido, hermano y hermana. Adán y Eva cometieron un error. Adán y Eva cometieron la desobediencia, pero se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Dice la palabra de Dios que cosieron hojas de higuera para ceñirse, para esconderse, para hacerse una bata. Cosieron hojas de higuera, lo podemos ver en Génesis 3:7. ¿Qué quiere decir esto? Es un dato muy interesante dentro de la palabra de Dios. Adán y Eva toman unas hojas de higuera, las cosen para cubrir su desnudez. La falsa vergüenza, hermanos, nos lleva a esconder nuestra desnudez, a esconder nuestro pecado. Nos lleva a esconder aquello donde la estamos regando. Nos lleva a esconder aquello que verdaderamente deberíamos exponerlo para sanarlo. La falsa vergüenza nos lleva a poner la mirada en nosotros mismos, en lo que van a decir los demás. La falsa vergüenza nos lleva a cubrirnos de hojas de higuera. La falsa vergüenza nos lleva a cubrirnos con unas pobres hojas de higuera. ¿Y qué pueden ser esas hojas de higuera? Número 1, esas hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez puede ser el alcohol. Puede ser el alcohol. Hay hombres y mujeres, hay papás que no quieren tomar responsabilidad en el hogar y se esconden en el alcohol. Hay papás, hay hombres, mujeres que deberían tomar responsabilidad, pero se cubren con la hoja de higuera del alcohol para no ser responsables, para no tomar responsabilidad que les toca. Hay jóvenes que no quieren afrontar la vida. ¿A cuántos de los jóvenes que nos están escuchando, quién te ha dicho que la vida es sencilla? ¿Quién te ha dicho que en la vida todo es fácil? ¿Quién te ha dicho que la vida es como el Wi-Fi, que donde quiera te puedes conectar? No, la vida hay que trabajar, la vida hay que orar, la vida hay que ir a la iglesia, hay que caminar con Cristo. Pero cuando se pone dura, cuando se pone difícil, ¿qué hace el joven? Se cubre con hojas de higuera y se mete en las drogas. Porque me siento solo. Porque ya no encuentro la paz. Porque esto, porque lo otro. Y nos cubrimos con hojas de higuera para no tomar responsabilidad, hermanos. Nos cubrimos con esas hojas de higuera. Número 2, ¿qué pueden ser esas hojas de higuera? Hay mucha gente que se esconde en su carácter. Que se esconde en su carácter. Es que yo así hablo, es que a mí no me puede decir nada porque yo luego me prendo. Y es que cuidadito con que me reclamen porque yo les aviento 2 o 3 palabras. Hermano y hermana, lo único que estás haciendo es lastimando a todo mundo. Ahí conozco personas que dicen, ay, es que mi carácter, siempre le echan la culpa al carácter. Pues no, hermano, no te escondas en esa hoja de higuera del carácter y ponga responsabilidad por tu carácter. Pare de gritar, pare de enojarse tan temprano, pare de hacer esto. Pida perdón, pídale la gracia al Señor, pero no nos escondamos en nuestro carácter. Hay gente que dice, pero es que yo así hablo. Sí, hermano, yo siempre les digo, así has de hablar, pero no tenemos necesidad de escuchar tus gritos. Amén. Nos escondemos en nuestro carácter. Le echamos la culpa al carácter. Es que el carácter me gana, pero no lo trabajas, hermano. No lo pones al Señor, no lo pones a los pies del Señor. Y así te la vas a estar llevando. Que tu carácter. Nomás nos cubrimos con una hoja de higuera. O mucha gente dice, soy muy serio.
yo no comparto, yo soy serio, yo soy tranquilo. Pero no es que seas serio, hermano. Lo que pasa es que no te quieres abrir. Algo escondes, algo traes en el corazón, que pones esa higuera de seriedad para que nadie se meta contigo. A mí me pasó, hermano. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, me daba mucha pena hablar inglés porque tenía acento, pues todavía lo tengo, ¿verdad? Pero en la high school me escondía en el que yo era tímido para no levantar la mano, para no participar, para no quedar en vergüenza, para que no me hicieran sentir mal, para no meterme en problemas. Me cubría con la higuera de la timidez y decía, no, es que yo soy tímido, yo soy callado, yo no puedo decir mucho. Pero no era eso, hermano. Ahora me vas a decir, de callado Jesús no tiene nada, ¿verdad? Pero era una hoja de higuera, hermano, que yo me ponía. Ahí está mi esposa de testigo. ¿Cuánto tiempo? Y ella les puede decir cuánto tiempo no tardé en hablarle. Amén. De animarme. ¿Por qué era tímido? No necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo al rechazo. A el rechazo. Y me cubría con la timidez para no quedar avergonzado. No quería humillarme. Y eso es lo que hace la falsa vergüenza. Otra hoja de higuera puede ser el orgullo. ¿Y a mí qué me van a enseñar? ¿Y a mí qué me van a decir? ¿Y a mí esos de la iglesia? ¿Y a mí el padrecito? ¿Y a mí esto? ¿Y a mí el otro? Y nos cubrimos con una hoja de higuera de orgullo. Dentro del corazón tiene necesidad de Dios. Dentro del corazón tiene necesidad de ser amado por Dios. Dentro del corazón necesita un abrazo amoroso del amor de Dios. Pero como no lo quiere aceptar, decimos en México, como no quiere dar su brazo a torcer, mejor se cubre con la higuera de el orgullo para que nadie se meta con él. Amén. ¿Con qué nos estamos cubriendo? Es para escondernos de Dios. Adán y Eva se cubrían con la hoja de higuera para esconder su déficit, para esconder lo que les hacía falta, lo que ellos pensaban que les hacía falta, porque tenían puestos los ojos en su persona. ¿Cuál es otra hoja de higuera que nos ponemos? El sentimentalismo. El sentimentalismo. Que no te pueden decir nada, que no te pueden llamar la atención, porque al momento sacas los sentimientos y ya no me quieren y todos me odian y esto y lo otro, no me pueden decir nada y por qué me están diciendo a mí y esto, Señor, y empezamos entonces con el sentimentalismo a chantajear los sentimientos, y siempre yo y siempre a mí, y se pone uno a llorar y saca las lágrimas y esto y lo otro. ¿Para qué? ¿Por qué? Para cubrir nuestro déficit, para cubrir lo que está pasando en el corazón. Amén. Muchas veces, hermanos y hermanas, la hoja de higuera es la infidelidad. Nos escondemos lo que no puedes hacer en tu matrimonio. No puedes ser feliz a tu esposa, pero vas y te metes con otras personas. El problema no es tu esposa, el problema eres tú, hermano. El problema es uno. Pero ¿qué hacemos? Vamos, engañamos para hacernos decir, sí podía, si era yo, y si es mi esposa el problema. Nos escondemos en una infidelidad, andando con otras personas. Es que en mi casa no recibía el amor. No lo recibías porque tampoco lo dabas, porque tampoco te abrías a la gracia, porque eras de mal genio, porque esto, porque lo otro. Por eso no lo recibiste. No le eches toda la culpa a la esposa.
Te escondías en tu carácter, te escondías en el trabajo, en la falsa vergüenza. Hay personas que se cubren con la higuera del que yo todo lo sé. Yo por eso ya no voy a la iglesia, porque ya todo lo sé. Porque yo y mi Dios tengo conexión directa con Dios, ¿verdad? Tengo el WhatsApp de Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo todo lo sé. Sí necesitas de Dios. Todo el mundo, los ricos, los pobres, los malos, los buenos, todo el mundo, hermano, necesita de Dios. Todo el mundo necesita de Dios. Independientemente de lo que digamos, independientemente de lo que piensemos, o pensemos, mejor dicho, independientemente, todos necesitamos de Dios. Pero no lo hacemos de todas a todas. Yo ya lo sé. Yo ya no ocupo. Yo soy servidor. Yo soy el ministro. No, yo soy la mano derecha del Padre. Yo ya no necesito. Otra hoja de higuera, el victimismo. El que aquella persona que en cada momento, que siempre se la pasa haciéndose la víctima. Dijo allá en el video en internet, la víctima, ¿verdad? Se hace la víctima. Que todo a mí, que todo me pasa a mí, que todo yo, que esto y lo otro, que mi comunidad no me habló, que no me vieron esto, que no me pusieron a compartir, que no me pusieron a predicar esto. Y nos pensamos y ponemos la mirada en nosotros mismos, viendo en aquello que nos hace falta y no en lo que tenemos. Yo siempre comparto con mi esposa y le digo, hay que siempre agradecer por lo que tenemos, no por lo que no tenemos. Lo demás vendrá por añadidura, pero hay que vivir lo que tenemos hoy. Amén. Hay personas que se esconden en la higuera de los propios errores del pasado. Es que yo en el pasado hice esto. Es que yo en mi vida pasada. Es que esto, y bueno, ya déjalo atrás, hermano, ya pasó. No puedes volver al pasado. Hay que mirar hacia el futuro, pedirle la gracia al Señor, pedirle perdón a Dios, pero no vivamos de lo que pasó. Sí, pero es que yo cometí, yo fui infiel, yo fui esto. Pero hermano, ya sánalo, supéralo, adelante. Adelante la mirada puesta en Cristo, dice el libro de los Hebreos. Pero no puedes estar amargándote por lo del pasado, hermano y hermana. Hay que poner nuestra mirada fija en Cristo. Fija en Cristo, que aquí tenemos la bella imagen del Señor. Pero mucha gente se esconde en la hoja de higuera de lo pasado. De los errores propios, pero también de los errores del vecino. De los errores de la vecina, de los errores de la esposa. ¿Cuánto matrimonio no conozco que tuvieron un problema hace 15 años y todavía se lo echan en cara? Y caminan con el Señor. Y caminan con el Señor y siguen echándoselo en cara. ¿Qué están haciendo? Se están escondiendo en la falsa vergüenza. No quieren ser libres en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, estas y muchas otras actitudes nos esconden de Dios, nos aíslan del Señor y nos llevan a vivir una vida donde no somos verdaderos, ni con nosotros mismos, ni con los demás. Usamos estas vestiduras, usamos esta hoja de higuera, usamos esta máscara y nos la creemos tanto que muchas veces llegamos a pensar que así soy yo. ¿Y cuánta gente no me he encontrado que nos dice, es que así soy yo? ¿Es que yo no voy a cambiar? Es que yo así hablo. Es que Dios así me hizo. Hermano y hermana que me escuchas, esposos, matrimonios, sí podemos cambiar, pero hay que dejar de escondernos. Hay hermanos que a veces se quieren hacer muy fuertes y dicen yo puedo. Hermano, a veces hay que quebrarnos. A veces hay que quebrantarnos. A veces hay que arrancar esa máscara que se ha impregnado tanto en nosotros que hasta pensamos que somos nosotros cuando no es lo que somos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú no eres ese ogro que grita. Tú
Tú no eres esa hermana sentimentalismo o víctima. Tú no eres ese orgulloso. Es una máscara que usamos para protegernos del ser humillados o el de estar desnudos. Y recuerden lo que les dije, desnudos quiere decir algo simbólico de que somos francos, sinceros, transparentes. Hay gente que no quiere ser transparente y por consecuencia se cubre con hojas de higuera. Querido hermano y hermana que me estás escuchando, el cristiano, el católico, no puede vivir de esa manera, escondiéndose, teniendo sentimientos de falsa vergüenza. El cristiano no puede vivir de esa manera. Nosotros debemos de vivir con la mirada puesta en Cristo Redentor que nos ha salvado. Amén. No podemos vivir con máscaras, hermano. No podemos vivir ocultando, tratando de aparentar quien no somos. Debemos ser nosotros. Y cuando digo son nosotros, no quiere decir que seamos irrespetuosos o majaderos. No. Viviendo como Dios te ha creado. A imagen y semejanza. A imagen y semejanza del Señor. La solución, hermanos, pon atención para ir terminando. Para la falsa vergüenza que nos lleva a escondernos. La solución para tantas estas hojas de higuera que nos hemos puesto. Y yo te invito a que te identifiques cuántas hojas de higuera te has puesto, cuántas máscaras te has puesto, cuántas veces nos hemos escondido del Dios Todopoderoso, cuántas veces nos hemos escondido en el alcohol, en el coraje, en el orgullo, en el a mí no me van a decir nada, en los gritos, en levantar la voz. ¿Cuántas veces nos hemos escondido? Porque aquí viene la solución, hermano. Aquí viene la sanación. Aquí viene la restauración en esta noche. La solución, después de que reconozcas que tenemos sentimientos de falsa vergüenza, la solución para la falsa vergüenza es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Lo digo porque el que está en Cristo, dice San Pablo, lo digo porque el que está en Cristo, una nueva creación es. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Palabra de Dios. Hermano y hermana, la solución para la falsa vergüenza es la cruz de Cristo. Es ir a la cruz de Cristo. Es mirar a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo fuimos perdonados. No hay necesidad de que te escondas. No hay necesidad de que te cubras. Porque en la cruz de Cristo fuiste sanado, restaurado y liberado. Y tu mirada no puede estar fija en ti, en lo que te hace falta, en tu déficit, en lo que tú piensas que te hace falta. Tu mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, todo, y ahí esta palabra a mí me encanta. Todo el que está en Cristo, una nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha de venir. Amén. Aquellos que se esconden en los errores del pasado,
aquellos que se esconden en lo que pasó en el pasado, me engañaron, el esto, el otro. Una nueva criatura es aquel que está en Cristo Jesús. Quien camina con Cristo, a pesar de lo que haya pasado, una nueva criatura es. Cuando caminamos en Cristo, hermano, caminamos en la luz, como decía al principio del tema, caminamos en la verdad, caminamos libres de máscaras, cuando verdaderamente caminamos en Cristo Jesús. Y si llegamos a equivocarnos, y si llegamos a cometer error como lo hizo Adán y Eva, vamos al Señor, nos quitamos la máscara, nos quitamos los harapos, nos quitamos esa hoja de higuera y pedimos perdón. Y dice la palabra de Dios que en Cristo Dios nos ha perdonado. Lo único que nos cuesta es ir y pedir perdón. Reconciliarnos con el Señor, tal y como lo hizo el hijo pródigo. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todo lo que había pasado, pidió perdón y el Señor le perdonó. Dios le perdonó. Y así Dios te quiere perdonar, pero hay que dejar la falsa vergüenza, hermanos. Hay que dejar las máscaras. La solución para la falsa vergüenza es la cruz de Cristo. Es la mirada en la cruz de Cristo, porque ahí está nuestra cobertura. Nuestra cobertura, hermanos, está en la cruz de Cristo. Te digo un dato interesante para ir cerrando, hermano. Adán y Eva desobedecieron, cometieron pecado, se dieron cuenta de que estaban desnudos, se esconden de Dios, se cubren con unas hojas de higuera. Acuérdate, se cubren con unas hojas de higuera. ¿Sabes para qué utilizaban las hojas de higuera en aquel tiempo? No te escandalices. ¿Sabes para qué utilizaban las hojas de higuera en aquel tiempo? Para darle la comida a los cerdos. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Las hojas de higuera no sirven para cubrirnos, hermanos. El orgullo no sirve para nada. El vicio no sirve para nada. Lo que tú estás, la máscara que hemos traído por mucho tiempo, aquello que tú utilizas para protegerte, para autoprotegerte, para cubrirte, esa máscara de orgullo, de vanidad, de soberbia, de sentimentalismo, te digo una cosa, no sirve para nada. No te va a cubrir el déficit. No te va a cubrir lo que hace falta. Por muy orgulloso que te sientas y digas que tú todo la puedes y que tú eres el mero mero, ¿hasta cuándo va a durar eso? ¿Hasta cuándo va a durar el vicio? ¿Hasta cuándo va a durar la infidelidad? ¿Hasta cuándo va a durar las drogas y todo eso? No sirve. La hoja de higuera en aquel tiempo era usada para alimento para los cerdos, porque no servía para nada. Hermano y hermana, lo que tú y yo hemos utilizado para cubrirnos no nos sirve. El orgullo no sirve. No sirve para nada. Para cubrir nuestra desnudez. Para cubrir nuestra desnudez se necesita algo mucho mejor. Génesis 3:21. Acuérdate, Génesis 3:21. Génesis 3:21. Vamos a la palabra. Esto te va a sorprender. Yahvé, Dios, hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Palabra de Dios.
Yahvé hizo para Adán y Eva túnicas de piel, hermano. Ellos se cubrieron con una planta, con comida, con una planta que es utilizada para los cerdos, con túnicas de higuera que no servía para nada. Y Dios les pone una túnica de piel, no de higuera, hermanos, de piel. Para sacar la piel se necesita sacrificar un animal. Amén. Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús, suele de volumen, hermano. Jesús es el Cordero de Dios sacrificado para cubrir tu desnudez, hermano. Para tapar tu desnudez. El Cordero de Dios fue sacrificado, su túnica, su sangre preciosa, su cuerpo glorioso es sacrificado para tapar, para cubrir, para sanar, para liberar tu desnudez y mi desnudez. Lo que tú y hemos utilizado no funcionó. A Adán y Eva no les funcionó. La hoja de higuera no les funcionó. Pero el Señor vio su necesidad y mandó a Jesús. Juan 3:16. Envió a Jesús, su único hijo, a morir en la cruz para que tú y yo nos salváramos. Y con su sangre preciosa, dice el libro de Isaías, por sus llagas benditas hemos sido sanados, hermano. Nosotros nos vestimos con hojas de higuera. Dios nos viste con túnica de piel, con piel que representa al Cordero inmolado en la cruz por nosotros. Por eso la sanación para la falsa vergüenza está en la cruz. Tu sanación, mi sanación, hermano y hermana, está en la cruz. Mira a la cruz. Ahí está el Cordero inmolado por tus pecados, por mis pecados. Ahí está Jesús que te sana, restaura, libera. Ahí delante de la cruz hay que quitarnos la máscara y decirle: Señor, este soy yo el hijo pródigo que necesita sanación, que necesita restauración. Mira, Señor, que he pecado. Mira, Señor, que te he lastimado. Pero que tú, Señor, que también moriste por mí en la cruz, este soy yo. Ese soy yo. Pero hay que reconocerlo delante de Jesús. Hay que ir al Cordero inmolado por nuestros pecados. Hay que ir al Señor para que nos cambie y nos quite esa higuera que no sirve para nada y nos ponga la túnica del Cordero perfecto, del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, del Cordero que viene a limpiarnos, hermano. Ya no te escondas. No te escondas. Jesús pagó en la cruz por nosotros. Hay que ir a la cruz. Hay que ir y pedirle perdón. Jesús es el Cordero sacrificado que nos limpia de la falsa vergüenza. Que nos limpia de las máscaras. Que nos limpia de aquello, hermanos y hermanas, que hemos cometido. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestra liberación. Jesús es nuestro libertador. Hay que ir a Él. Tu mirada puesta en Cristo. No en ti mismo. No en lo que te hace falta. Tu mirada puesta en Jesús. Hermano y hermana, en este momento, yo te quiero invitar a que tú en tu mente reconozcas esas máscaras que hemos usado, esas heridas que hemos cargado, esa falsa vergüenza que hemos traído por mucho tiempo. Muchas veces decimos: no, yo soy fuerte, yo puedo solo. Y en realidad es una máscara, porque en realidad por dentro estamos sedientos de Dios. Por dentro queremos experimentar el abrazo del Señor. Muchas veces nos ponemos una barrera
una máscara, pensando en que eso va a cubrir nuestra desnudez. Y eso no sirve. Ahí donde tú estás, hermano, vamos a orar para ir terminando. Te quiero invitar a que reconozcas, hermano, las veces que me he escondido de Dios, las veces que has utilizado tus heridas, que te has cubierto tu desnudez con la higuera que no sirve, con la higuera del vicio, con la higuera del alcoholismo, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, con la higuera que te lleva a esconderte de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor bajaba por las tardes a hablar con sus hijos, pero ellos se escondían. ¿Cuántas veces, hermano, te has escondido de Dios? ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios? ¿Cuántas veces no hemos sido sincero con tu esposa, con tu esposo? Y nos escondemos en el carácter, nos escondemos en una discusión o en el silencio y no queremos hablar, no queremos ser francos, no queremos ser sin manchas, sinceros. ¿Cuántas veces en vez de hablar las cosas nos hacemos el enojado, el serio, el que yo no me voy a humillar para pedirle perdón? Es una máscara, hermano. Es una simple máscara que no sirve para nada. Es una falsa vergüenza, porque la vergüenza verdadera nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a buscar al hermano, nos lleva a pedirle perdón. En esta noche, Señor, te pedimos que nos des la gracia de reconocer esas higueras en las cuales nos hemos escondido, en el carácter, en hablar mal de los demás, en el chisme, en el orgullo, en la vanidad. Yo conozco tantas mujeres y hombres que se esconden en la vanidad y que no pueden ir a servir, que no pueden ir a la iglesia si no se miran de cierta manera, o porque no tienen la ropa adecuada. Y es una máscara, hermano. Te invito a que ahí donde estás, hermano, reconozcas aquello en donde te has escondido de Dios. Las veces que hemos tenido sentimientos de falsa vergüenza, que no hemos buscado el arrepentimiento, que no hemos buscado al hermano, que tenemos pavor el humillarnos, que tenemos un miedo tremendo al ser expuestos. Hay gente que no comparte, hay gente que es muy callada, que supuestamente es muy reservada, pero por dentro están gritando con gritos de auxilio: ayúdenme, ayúdenme. Es como aquel hermano que quiere que lo ayuden, se le está quemando su casa, pero cierra las ventanas para que no salga el humo. Pide ayuda, hermano, ve con un hermano, sé sincero, sé honesto, sé franco. En otras palabras, como decía la carta de San Juan, caminemos en la luz. Seamos sinceros con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la comunidad, con la familia, con la iglesia, con nuestros jefes, con nuestros patrones. ¿Cuántas higueras nos hemos puesto, hermano? ¿Cuántas hojas de higueras nos hemos cubierto? Hemos intentado cubrir nuestra desnudez. Yo te invito a que ahí donde estás reconozcas, hermano, porque cuando reconoces eres más libre. Cuando reconoces, vives la libertad de los hijos de Dios. Se es más libre obedeciendo que desobedeciendo, hermano. Te invito ahí donde estás a que reconozcas, mi querido hermano y hermana, que reconozcamos aquello en lo que hemos caído. Y vamos a pedirle en esta última oración
la gracia al Señor a través del Espíritu Santo. Vamos a invocar la presencia del Espíritu, que venga y nos transforme, que venga y nos limpie, que venga y que transforme, que quite, que arranque de nosotros esta máscara de vanidad, de orgullo, de carácter, de soberbia, del vicio. Pídele al Señor que quieras vivir en la libertad de los hijos de Dios. Hermano y hermana, te digo una cosa, siento en mi corazón, ya no te escondas. No te escondas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Paráclito Divino, Señor, en esta noche. Fluye con el poder de tu Espíritu. Sé sincero, sé sincera, sé honesto, sé franco. Vive en la libertad de los hijos de Dios. Reconoce en lo que hemos caído. Reconoce la máscara que hemos usado. Reconoce la hoja de higuera que nos hemos puesto. Reconoce que nos hemos escondido de Dios por vergüenza nuestro pecado, por vergüenza lo que hemos hecho, por vergüenza nuestras debilidades. Espíritu Santo de Dios, ven en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Paráclito Divino. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de mis hermanos ahí presentes. Ven sobre cada familia. Ven sobre cada matrimonio. Ven sobre mis hermanos de comunidad ahí conectados. Ven sobre cada familia. Ven sobre mi familia. Ven sobre este esposo, esta esposa, este hijo. Ven sobre cada hogar ahí conectado. En el nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo. Ven, poderoso Espíritu. Derrama tu gracia. Derrama tu unción. Derrama tu sanación. Derrama tu liberación. Derrama tus dones. Derrama tu Espíritu Santo. Ven, ven, ven en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, fuego de lo alto. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven sobre cada familia aquí conectada. Y sobre cada familia que va a escuchar la charla. Ven en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar en la luz. Ayúdanos, Señor, a caminar en la verdad. A ser libres. Ven en el nombre de Jesús, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven y danos la libertad de los hijos de Dios. Sana este sentimiento de falsa vergüenza. Sana, Señor, esto que estamos pasando. Sana, Señor, todo nuestro ser para vivir libres. Caminar en la luz como hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Derrama tu gracia sobre cada hogar ahí orando. Derrama tu gracia sobre cada hermano, Señor. Ven en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Hay muchos de ustedes que sienten su pecho oprimido, como una lápida en su pecho, porque por mucho tiempo se han estado escondiendo. Porque por mucho tiempo han aparentado. Porque por mucho tiempo han pretendido ser alguien quien no somos. Hoy en el nombre de Jesús le pedimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos dé la libertad de los hijos de Dios. Que nos haga libres en el nombre de Jesús. Que derrame el poder del Espíritu. Y nos ayude a ser personas sinceras, francas, honestas, que caminen en la verdad, que caminen en la luz, que caminen, Señor, en la vergüenza legítima, que nos lleva a arrepentirnos, que nos lleva a buscar de Dios, que nos lleva, Señor, a volver a los pies del Señor.
Ven Espíritu Santo. Ven fuego de lo alto. Ven Señor Jesús. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra vida. Ven Espíritu Santo. Dile ahí conmigo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven en el nombre de Jesús. Derrama tu gracia, Señor. Derrama tu Espíritu, Señor. Derrama tu poder, amado Padre. Ven en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, la mirada puesta en Jesús. No te veas a ti mismo. No veas el error del hermano, el error del cura, el error del padrecito. La mirada firme puesta en Jesús. Pase lo que pase, la mirada fija en Jesús. La mirada puesta en Jesús. Ven Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo. Ahí donde estás, hermano, dile: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven sobre nuestras familias. Ven sobre cada uno de nosotros. Y ayúdanos a ser libres. A ser libres en la libertad de los hijos de Dios. ¿Quién dice amén? A ser libres. A caminar en la verdad. A caminar en la luz. En la libertad de los hijos de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo de Dios. Dile conmigo: gracias Señor. Gracias Señor, porque no quiero ser falso. Quiero ser sincero, entregado. Y si me equivoco, Señor, quiero volver a tus pies como el hijo pródigo, arrepentido y buscando una nueva oportunidad. Ayúdanos, Señor, a caminar en la luz. Dios quiere que su pueblo camine en la luz, en la libertad de los hijos de Dios. Yo sé, hermano, que el Señor ha sanado, que el Señor ha tocado, que el Señor ha hablado a nuestros corazones, porque ha hablado al mío también. Ahí donde estás, dile: gracias Señor, gracias. Gracias Señor. Gracias Señor, porque me ayudas a dar un paso más en mi caminar. No quiero ser falso, no quiero esconderme en mi carácter, en el vicio, en el sentimentalismo, en el me dijeron, en el me hicieron. Quiero ser honesto, quiero ser libre y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y sellamos este momento de gracia, de sanación y de liberación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si nos hemos alejado, volvamos a Cristo. Volvamos al Señor con ese corazón sincero, que Él nos recibe. Recuerda, la sanación de la falsa vergüenza, la mirada puesta en Jesús. En la cruz está nuestra sanación, nuestra salvación y nuestra redención. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, quiero agradecerles el que hayan conectado, se hayan conectado en esta tarde, esta noche. Bendito sea Dios. Espero que el tema haya sido de bendición. Recuerden compartirlo con sus compañeros, con sus compañeras. Recuerden que también lo subo a la página de YouTube que tengo, al canal de YouTube. Te invito a suscribirte también, pero te invito sobre todo a que compartas los temas para que la bendición le llegue a otra persona. Me puedes buscar como Jesús Rangel. Y recuerda, miré varias personas nuevas que se conectaron
A los que se conectaron por primera vez cada martes a las 7 de la noche, aquí estamos con el favor de Dios para compartir un mensaje de salvación, el mensaje de la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Si fue de bendición, hermano, te invito a compartirlo y saludo a cada uno de ustedes con mucho cariño, hermanos, con mucho respeto. Gracias por conectarse, gracias por haber estado aquí. A todos los que se estuvieron conectando, la hermana Mayela, la hermana Angélica, mi hermana Clary Barajas hasta Washington, mi esposa que estuvo también siempre me ayuda, hermano Pedro, a la hermana Fátima, Lorena, Julián, a la comadre Mari Carmen, también bendiciones, comadre, gracias por su oración. Mi hermanita Seili, bendiciones, un gusto saludarte y gracias por estar aquí, hermana. A la hermana Vero Flores, a todos los hermanos Santa Bárbara, Marta Pérez, hermano Arcadio también, gracias por conectarse. A todos los que estuvieron comentando y conectándose, muchísimas gracias, son bastantes. Teresa Alejos también, bendiciones. A Elizabeth Gaitán, bendiciones también. A mi hermanito Ramón, a Felimón Álvarez, Ángela Basilio, al hermano Castro también, y hermana Irma y Félix también, Cristabel Chávez, bendiciones. Milton Nicolás también, bendiciones. Laura Rodríguez, a todos hermanos, a mi hermana Vero de Sangre, saludos y bendiciones hasta Atlanta, hermano Héctor, mi hermana Juana Rivera, bendiciones, hermana, también gracias por estar aquí. Hermanos, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. A todos los que estuvieron comentando, Dios me los bendiga. No quiero hacer el video más largo porque lo subo a YouTube, ¿verdad? También, entonces, muchas gracias. Les saludo a todos con mucho respeto y cariño. Nos vemos aquí el próximo martes, si Dios nos lo permite. Y gracias a todos los que conectaron y recuerden compartir el video. Dios les bendiga y espero haya sido una noche de bendición, que yo sé que sí, porque la palabra no miente. Amén. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches.